lo que hace es medir la deformación de un objeto. Cuando este objeto está sometido a un esfuerzo, a una fuerza, ¿no es cierto? En este extremo, cuando este objeto está sometido a una fuerza en este extremo, lo que hace la galga, es perdón, cuando sometemos este objeto a una fuerza, el objeto se va a deformar, como lo decía, ¿no? Hacia abajo. Entonces, lo que hace la galga es me dice cuán deformado o cuánta deformación tiene el objeto, ¿ya? Ahora, la galga, usualmente, casi siempre, la vamos a ver pegada, adherida a la superficie del objeto que queremos medir, la fuerza o el esfuerzo o la deformación, ¿ya? La galga siempre la vamos a ver adherida a la superficie del objeto. Ahora, solo una cosa antes de pasar a lo siguiente que tengo que decirle. Cuando yo someto esta barra a una fuerza, ¿no es cierto? En este punto, y el objeto se deforma, la galga lo que está haciendo es medir la deformación del objeto, pero esa deformación es proporcional a la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces, mientras más fuerza yo aplique aquí, el objeto más se va a deformar, es decir, se va a ir más para abajo el objeto. Si yo aplico mucha fuerza aquí, el objeto va a irse más abajo hasta que llegue un punto de ruptura, ¿ya? Entonces, la galga lo que mide es la deformación del objeto, pero esa deformación del objeto es proporcional a la fuerza que se está aplicando sobre el objeto. Listo. Ahora, miren muy bien este gráfico. En este gráfico yo tengo esfuerzo, que también puedo llamarle fuerza aplicada, ¿no es cierto? Es decir, el esfuerzo es la fuerza que estoy aplicando en este punto. Tengo la fuerza en este eje y en este eje tengo la deformación que va a sufrir mi barra, la barra, ¿no es cierto? La deformación que va a sufrir la barra. Entonces, cuando yo voy aplicando el esfuerzo, la barra se va a ir deformando. Entonces, imagínense algo. Voy a decir, a ver, en este punto, de aquí, ¿no es cierto? Yo tengo una deformación determinada, ¿ya? En cambio, si aplico menos fuerza, ¿no es cierto? En este punto voy a tener menos deformación, ¿sí se dan cuenta? Entonces, la fuerza es proporcional, lo que les decía, la fuerza que yo aplique, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que yo aplique aquí va a ser proporcional a la deformación. Entonces, mientras más fuerza yo aplique, más deformación voy a tener, ¿no? Ahora, todo cuerpo se comporta de esta manera, tiene este comportamiento. Este es el límite, en este punto es el límite de donde el cuerpo se puede, cuando yo le suelte o cuando yo deje de aplicar una fuerza, el cuerpo vuelve a su estado natural, ¿ya? Este límite de aquí, este límite que estoy apuntando aquí, es el límite de fuerza que yo puedo aplicar sobre un cuerpo para que cuando yo deje de aplicar la fuerza, el cuerpo vuelva a su estado original. Es decir, miren, si yo aplico una fuerza sobre esta barra de aquí, ¿no es cierto? Si yo estoy aplicando una fuerza sobre esta barra de aquí y esta barra se deforma así, ¿no es cierto? Como está aquí, como lo he dibujado aquí, pero cuando yo deje de aplicar esa fuerza, es decir, cuando yo ya suelte totalmente, ya no haya más esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, la barra vuelve a su estado original. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está dentro de este límite de proporcionalidad, se le conoce. Entonces, hasta aquí, este punto que yo he marcado es el límite de los cuerpos, ¿no es cierto? Es el límite de los cuerpos para que cuando se deje de aplicar la fuerza, vuelvan a su estado original. Ahora sí se han dado cuenta que cuando de repente ustedes, digamos así, están jugando con alguna varilla, ¿no? Y ustedes aplican fuerza sobre la varilla, ¿no es cierto? Aplican una fuerza sobre la varilla y la varilla tiende a doblarse.
¿ya? La varilla tiende a doblarse, pero cuando dejan de aplicar, la varilla vuelve a su estado original. De repente aplicaron más fuerza de lo normal y la varilla se dobló y la varilla ya no vuelve a su estado original, sino que queda un poco doblada. Ese doblez es este límite que se conoce. Entonces, cuando yo aplico demasiada fuerza, ¿no es cierto? Mi cuerpo comienza a deformarse y permanecer en esa deformación constante, ¿ya? Entonces, es como un metal, es como una varilla de hierro. Vuelvo y cojo la varilla de hierro. Si yo aplico tanta fuerza a la varilla de hierro y le doblo, ¿no es cierto? Llega el punto en que la varilla queda doblada totalmente. Llega el punto en que la varilla queda doblada totalmente y ya no vuelve a su estado original. Entonces, esa fuerza que hace que mi varilla quede doblada es la fuerza que está desde este punto hasta este punto de aquí, ¿ya? Esa fuerza que está desde este punto hasta este punto de aquí es la fuerza que en la que la deformación ya es constante, en la que el material ya no vuelve a su estado original. Ahora, cuando yo llego a este punto, ¿no es cierto? Ya le apliqué mucha fuerza, pero de repente aplico demasiada fuerza, llega un punto de ruptura. Todo material llega a un punto de ruptura. Es decir, si se aplica demasiada fuerza sobre un material, el material llega ya a romperse. Llega ya a romperse, entonces ya en ese punto de ruptura ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿dónde nosotros trabajamos? En el límite de los cuerpos que yo pueda aplicar, la fuerza que yo pueda aplicar, ¿no es cierto? Para que el cuerpo vuelva a su estado original, ¿ya? ¿Sí? Pero eso también depende de la materia. Ya, ese punto, ese límite depende mucho del material. Depende mucho del material. Ese límite, por ejemplo, si hablamos de si hablamos de vidrio, ¿no es cierto? Este límite es muy bajito, porque en el vidrio yo no puedo aplicar mucha fuerza, pero si hablamos de metales, ¿no es cierto? En los metales yo sí puedo aplicar fuerza. Entonces, muy bien, también viene por la elasticidad de los materiales, ¿no? Listo, entonces, nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que a nosotros nos interesa? Voy a poner un ejemplo. Un puente, ¿no es cierto? Un puente puede aguantar hasta 20 toneladas. 20 toneladas encima de un puente significa una deformación, voy a decirlo así, una deformación de 2 centímetros, ¿ya? Entonces, si es que la deformación supera los 2 centímetros, el constructor o el ingeniero civil me indica que el puente puede romperse o el puente puede caerse, puede llegar a un punto de ruptura o puede quedar sentido, ya no va a soportar los mismos pesos. Entonces, ¿qué hago? Pongo una galga extensiométrica, ¿ya? Pongo una galga extensiométrica y estoy constantemente midiendo la deformación del puente. Ahora, las galgas extensiométricas, como dicen aquí, son láminas delgadas que se adhieren a cualquier superficie de cualquier material. Llega la galga y ¡pum! Se adhiere, ¿ya? Usualmente las galgas son amarillas. Miren, así como está aquí, son amarillas y tienen rayas. Aquí internamente tienen rayas, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta ahí o quieren acotar algo? Exactamente. Ahora sí, esto es de flexión. Esto es de flexión. Yo les había mandado a consultar de flexión y los sensores por deflexión son aquellos sensores que cuando miden algo, ¿no es cierto?, cambian sus propiedades. En este caso, como la galga está adherida al material, si el material comienza a doblarse, la galga también se dobla, entonces
cambia sus propiedades, por lo tanto se deflecta. Deflectar quiere decir cede, ¿no es cierto? Cede a la forma, cede al ambiente, cede a las propiedades o a las magnitudes que están cerca, ceden, ¿no? Entonces la galga, como se adhiere, cuando se deforma, la galga también se deforma. ¿Ya? Muy bien. Katy está levantando la mano. Uh-huh. La presión. Sí, sí hay como medir la presión con las galgas. Ya que se puso, ya que hizo esa pregunta, que les voy a mostrar lo siguiente, ¿ya? Déjenme borrar esto. Ya que hizo la pregunta, Katy, voy a mostrarles lo siguiente. Miren, aquí tenemos un medidor de presión y aquí tenemos una galga. Entonces, si nos sirve, con la galga también podemos medir la presión de aire, presión de agua, presión de gas, ciertas presiones podemos medir con la galga, porque la galga, algo que ustedes deben entender es que la galga, se adhiere a la superficie y si la superficie se dobla, la galga también se dobla, ¿ya? Bien, entonces, miren, aquí abajo, en esta parte de abajo, nosotros observamos una galga extensiométrica. ¿Sí ven? Esta es una galga extensiométrica. Y la figura de esta galga, tal cual como está aquí. ¿Ya? Esta es la figura de la galga. Ahora, la galga, estas partecitas de aquí, ¿no es cierto? Lo que está pintado como de un material cobre, ¿no es cierto? Es de cobre. Es un material conductor. Entonces, lo que realmente tiene la galga es un camino, ¿no es cierto?, de cobre, un camino de cobre, así, que une estas dos puntas, esta primera con esta segunda. Todo este camino de cobre todo este camino se une porque es un camino de cobre, entonces se convierte en un camino conductor, ¿ya? En un camino conductor. Ahora, a esta rejilla, ¿no es cierto? Este camino que sube y baja, ¿no es cierto? Que es como una culebra. A esto nosotros le vamos a llamar grilla, ¿ya? A esto nosotros le vamos a llamar grilla. Grilla también se le conoce a los gráficos que son cuadriculados. A esa cuadriculación de los gráficos se le conoce como grillas. ¿Listo? Se le conoce como grillas. Eh, ¿Qué más podemos decir acerca de las galgas? Perdón. Las galgas vienen de diferentes tamaños, ¿no? Vienen de diferentes tamaños. Entonces pueden venir así pequeñitas, como pueden medir un poco más grandes. Dependerá de la aplicación que nosotros vayamos a usar, dependerá la galga. Ahora, nosotros, al tener este camino así, ¿no es cierto? Que es de un material conductor que es de cobre, ¿no es cierto? Al tener este camino así, si nosotros ponemos el multímetro aquí y acá y queremos medir resistencia, ¿no es cierto? Si nosotros dibujamos, espérense un rato, me quedan 5 minutos. Si nosotros cogemos y ponemos un multímetro para medir resistencia, ¿no es cierto? De esta manera, y colocamos el multímetro aquí y el otro punto lo ubicamos acá.
¿Qué vamos a medir? ¿Nos dará un valor de resistencia, sí o no? No. ¿Por qué no? Claro, claro que da, muy bien, sí da un valor de resistencia. Sí, entonces varía del tamaño de la galga. Varía del tamaño de la galga, del fabricante, varía de la aplicación, pero da un valor de resistencia bastante bajo, ¿ya? No es un valor muy alto. No son valores muy altos porque estos son materiales conductores. Ya lo que tenemos nosotros aquí son materiales conductores, ¿no es cierto? Entonces, al tener materiales conductores, ¿no es cierto? Y querer medir nuestra resistencia en estos dos puntos nos va a dar un valor de resistencia, ¿ya? Ahora, esta resistencia es una resistencia plana, es una resistencia que se ve así, ¿no es cierto? Ahora, cuando esta resistencia está adherida a un material y este material se dobla, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una variación de resistencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos con la galga? Si ustedes pueden anotar, o esto va en el examen, la galga es un sensor resistivo para medir esfuerzo físico o para medir sobre, fuerza sobre un material. ¿Ya? Repito, la galga es un sensor resistivo que nos sirve para medir el esfuerzo físico o la fuerza aplicada sobre un material. ¿Ya? Entonces, ya nos dimos cuenta que, que estos son caminos de material, eh, ¿cómo se llama? Mater- material conductor, muy bien, material conductor, y eso nos va a dar un valor de resistencia fijo, pero cuando la galga se comienza a deformar, ¿no es cierto? Eso nos da una variación de resistencia. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? La fuerza aplicada, sí. Especifiquemos un poquito el sistema de seguridad. ¿Para qué, por ejemplo? Sí se puede, no creo que sería el más conveniente. Verán, en los sensores que usualmente se cogen para alarmas, ¿no es cierto? Son sensores magnéticos, sensores de efecto Hall que vamos a ver más adelante. Esos sensores se utilizan y son perfectos para la apertura y cierre de puertas y de ventanas y de todo. Sí, sí, verán, cuando un puente está, digamos, en peligro, podemos poner en silencio. Ya, usualmente cuando un puente está en peligro, cuando un puente está en peligro de que no sobrepase el peso máximo, sí se pone galgas para monitorear el peso de los materiales, de los carros que pasan por encima, o cuando en una construcción. Bueno, de lo que yo he visto, ¿no? En construcciones, en resistencia de materiales, ¿no es cierto? En estructuras se utiliza galgas. Entonces, ¿por qué? Porque a veces se dice, ¿qué es lo que hacen usualmente los maestros? Dicen, no, póngale esta viga de metal que sí aguanta, ¿no es cierto? Pero ese sí aguanta, no es algo, no es algo seguro.
Bien, ¿quién está en computadora? Ya, Alexis, te voy a ser anfitrión, ¿ya? Tú le vas aceptando a tus compañeros. Los demás me confirman si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Ya, gracias. Les voy a pedir que muteen sus micrófonos y cuando quieran hablar, los desmutean y hablo. Les decía que las galgas sobre todo se utilizan para, en construcción, donde tenemos esfuerzo de materiales, ¿no? Donde los materiales están sometidos a un esfuerzo constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos vigas de construcción, puentes, ¿no es cierto? Tenemos, ¿qué más tenemos? Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso en construcción. Entonces, sí se utiliza de esa manera las galgas. Una pregunta, ¿las galgas tienen un solo tipo? Sí, un solo tipo. No, hay algunos tipos de galgas y con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hay galgas pequeñitas como esta de aquí, ¿no es cierto? Que son para aplicaciones súper pequeñas. Y hay galgas mucho más grandes que son para construcción, puentes, aplicaciones un poco más grandes. Eh, Sin embargo, también hay una clasificación de galgas que depende del tipo de material. Y eso es donde nosotros vamos a ver. Señor Patricio, por favor, mutee su micrófono. Ya. Entonces, eh, a ver, aquí, piezo resistivo. Piezo resistivo, quiero explicarles este término. Piezo resistivo quiere decir que va a cambiar su valor eh, con, va a cambiar su valor, perdón, su valor de resistencia. Que su valor de resistencia está sujeto a cambio, quiere decir piezo resistivo, ¿ya? Que su valor de resistencia está sujeto a cambio. Esto lo vamos a ocupar o lo vamos a ver muchísimo. Más adelante van a decir piezo resistivo, piezo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ese valor que viene después del piezo está sujeto a cambios o es el que varía, es la variación, ¿ya? Entonces, miren, tenemos principio piezo resistivo de metales y semiconductores, ¿ya? La resistividad de los materiales varía de acuerdo a la deformación a la que están sometidos. Entonces, miren, la mayoría del material que generalmente nosotros tenemos para trabajar con sensores resistivos o piezos resistivos son los mismos que habíamos visto en los sensores de temperatura. No sé si se acuerdan. Cobre, níquel, níquel cromo, molibdemo, que este molibdemo es una aleación de metales, platino, tuxteno. Entonces, si se dan cuenta, estos de aquí, cobre, el níquel cromo, son materiales que nosotros ya habíamos visto antes en los sensores piezoresistivos de temperatura. ¿Por qué? Porque estos metales de aquí funcionan de manera efectiva o eficaz para la aplicación que nosotros queremos darles, que en este caso es variar el valor de resistencia de acuerdo a la deformación que tenga, ¿ya? Entonces, perdón, va a depender muchísimo de qué tipo de metal nosotros tengamos para que nosotros podamos conocer la aplicación de la galga, ¿ya? ¿Sí está respondida la pregunta, Willison? Sí. Ya. Bien, entonces, la galga, como es un sensor piezo resistivo, es un sensor resistivo, ¿no es cierto? Que va a variar su valor de resistencia conforme varía eh,
conforme varía la deformación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para ver su variación o como acondicionamiento? Utilizamos un puente de Wheatstone, ¿no es cierto? Un puente de Wheatstone. Esto no lo voy a dar porque ya es un tema que he dado antes, ¿no es cierto? Pero aplicamos otra vez puente de Wheatstone, ¿ya? Entonces, como aplicamos puente de Wheatstone, esto también va en la prueba como una parte importante de diseño, ¿ya? Una parte importante de diseño. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, o sea, verán, usualmente nosotros tenemos las galgas, sí, no sé si están viendo mi mano. ¿Están viendo mi mano? No. Bueno, ya, a ver, voy a dibujar, ¿ya? Entonces, usualmente las galgas están sujetas digamos que esto es una viga, ¿no? Esta es una viga. Entonces, usualmente las galgas están sujetas a una viga, están sujetas a una pared de hierro, a una varilla, ¿no es cierto? Están adheridas a la superficie de algo así que está en un constante esfuerzo, está con una fuerza o con un peso aplicado, ¿ya? Las galgas. Entonces, ¿qué es lo que hace? La galga, ¿no es cierto? Se adhiere ahí, ¡pum! Se pone la galga. Entonces, la deformación que realmente va a medir, ¿no es cierto? Es la deformación que, en ese caso, esta, esta, esta viga, ¿no es cierto?, va a tener. Entonces, si es que yo estoy añadiendo una fuerza en este sentido, ¿no es cierto? Estoy añadiendo una fuerza en este sentido, ¿hacia dónde se vendrá la deformación? ¿O hacia dónde vendrá? Sí, la deformación, ¿a dónde vendrá? Para acá, ¿no es cierto? Así. ¿Sí o qué? Vendrá así la deformación. ¡Pac! Está acá ahora. Entonces, esa deformación es la que mide la galga, ¿ya? Entonces, esa deformación es proporcional a la fuerza que yo estoy aplicando en este punto de aquí. En este punto, en esta flechita roja, esta deformación es proporcional, es decir, si yo aumento, esto se deforma más. Si yo dejo de o disminuyo mi fuerza, esto comienza a regresar a su estado normal. ¿Sí está entendido? Esa deformación es la que mide la galga. Pero eso sería deformación por fuerza. Esa es deformación por fuerza, sí, o por peso también. No, las galgas no son para temperatura. De hecho, las galgas deben funcionar en temperaturas ambientes. Ajá. No son para temperatura. Eh, sí, sí, las galgas, o sea, a ver, las galgas no tienen el punto máximo. En ese caso, quien tiene el punto máximo es el material. Entonces ya les voy a explicar el material. Miren, si ven este gráfico de aquí, todo material tiene un límite a que puede ser sometido. Entonces, cuando el ingeniero civil construye un puente, ¿no es cierto? Dice, bueno, este puente va a aguantar 20, 30 toneladas, ¿no es cierto? Entonces, la deformación o la fuerza o el peso máximo que puede aguantar este puente, ¿no es cierto? Está aquí, ¿no es cierto? Está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir este punto? Quiere decir, déjenme ver si puedo prender la cámara. Lo que pasa es que estoy grabando. Saben que sí estoy con cámara, pero no estoy grabando desde otra aplicación con cámara. Bien, ¿qué quiere decir este punto de aquí? Quiere decir que cuando pase un carro, ¿no es cierto?, hasta de 20 toneladas, el puente se va a deformar
pero cuando deje de pasar, el puente va a regresar a su estado original, ¿ya? Pero cuando pasa un carro, como el límite es 20 toneladas, cuando pasa un carro de más de 20 toneladas, de 25, de 30 toneladas, el puente se deforma, ¿no es cierto? No se rompe, no se cae, no se quiebra aún, pero se deforma. Pero cuando ya deja de pasar el tráiler, el camión, ¿no es cierto? El puente nunca más regresa a su estado original, sino queda como una curvatura. Entonces, cuando vuelva a pasar, otra vez se va a deformar y queda con una curvatura más marcada, hasta que llega un punto de ruptura, ¿no es cierto? Que es este punto de aquí. Este punto de aquí es un punto de ruptura de todo material. Entonces, ahí sus compañeros hicieron dos acotaciones bastante interesantes, que es, depende mucho de la elasticidad del material, es cierto, ¿no es cierto? Y depende, ¿de qué más dependía? También depende de las temperaturas, ¿no? Entonces ustedes saben que hay materiales que cuando calientan y se enfrían tienden a cristalizarse, entonces también depende de eso. En fin, lo que tenemos aquí eh, es que el límite de la galga lo marca el material, ¿ya? No lo marca la galga. De hecho, la galga, ajá, una liga, por- no, exactamente. La galga no sufre esfuerzo. No es que la galga sufre todo el peso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en un material, si se deforma 2 centímetros, puede ser bastante peso, ¿no? Entonces, quien sufre todo el peso es el material, pero la galga 2 centímetros es casi nada. Entonces, no es que la galga sufra todo el esfuerzo, el peso, la fuerza, ¿no es cierto? No, no sufre eso. ¿Ya? Verás, sí, ya, hay una aplicación bastante interesante porque yo vi un biomaker, ¿no es cierto? No sé, lo vi en YouTube, pero este biomaker hizo un, una lectura, no, no lenguaje de señas, pero sí hizo una lectura con mano, con señas de mano, ¿no? Pero no le puso todo, pero lo hizo con galgas. Entonces sí hay una aplicación que se puede utilizar las galgas para, para señas con manos, o sea, mando con manos, con señas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que un carro, ¿no es cierto? Quiero que se detenga, que frene o que acelere, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer con la mano o un motor, ¿no es cierto? Que se mueva, puedo hacerlo con la mano, con el brazo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí está claro? Los prototipos de los guantes, a ver, busquemos, ¿ya? A ver, busquemos los prototipos. ¿Usted, de qué guantes, cómo se llaman los guantes? No me acuerdo siempre, pero son que utilizan para leer los lenguajes de señas y traducirlos a un Ya, lenguaje. ahorita le voy a buscar, ¿ya? Déjenme, deme un minutito y les busco. Porque la verdad, verán, dentro de la carrera que ustedes están siguiendo, ya, sí, dígame. Eh, para implementar y
Ya, a ver, le voy a ver, Willison, ¿está ahí Willison? Ya, háganos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, todos pongan atención, por favor. Y si se le olvida algo, podemos ir añadiendo lo que se le olvide. Sí, un resumen completo, por favor. Ya, ya, dígame. Sí, sí, porque esto sería la resistencia inicial de la galga. Entonces, cuando la galga vuelve a su resistencia inicial, significa que el material también volvió a su estado inicial. Siempre va a llegar, porque siempre vamos a trabajar en ese rango, en ese límite en el que el material se deforma, pero vuelve a su estado original. Nunca nos vamos a pasar de ese límite. Cuando ya nos pasamos de ese límite, ya la galga no tiene sentido, ¿no? Porque las lecturas no son reales. ¿Sí? Listo. Sí estuvo explicado entonces, señor Rodríguez. Ya, listo. De nada. Muy bien, vamos a seguir entonces, ¿ya? Ahora, estas son las galgas resistivas, ¿no? Ahora tenemos galgas semiconductoras. Las galgas semiconductoras son aquellas galgas que tienen láminas o son fabricadas por tiras de materiales semiconductores. Entonces, los materiales semiconductores son el germanio, silicio, ¿no es cierto? En este caso,
¿De qué están hechas las galgas que nosotros vamos a encontrar en el mercado? Son de silicio. Y son de silicio, ¿ya? Entonces, yo les había explicado este tipo N y tipo P, ¿no? Tipo N y tipo P es el material semiconductor que nos permite, bueno, un material está lleno de electrones y el otro material tiene huecos, entonces nos permite polarizar el material de manera que cuando se polariza se convierte en un conductor, en un buen conductor, y cuando no se polariza se convierte o es un aislante, ¿ya? Entonces, ese es un material conductor. Entonces, las galgas semiconductoras, ¿no es cierto? Lo que realmente hacen, me dan una medición. A ver, las galgas semiconductoras, lo que realmente hacen es que cuando no están deformadas, ¿no es cierto? Cuando no están deformadas, se convierten en un aislante completo. Y cuando se comienzan a deformar, comienzan a conducir, ¿ya? Entonces, una diferencia de las galgas semiconductoras con las galgas resistivas es que las galgas resistivas varían su resistencia en proporción a la fuerza o a la deformación, ¿verdad? En cambio, las galgas semiconductoras me dice, ¿está o no está deformado? ¿Sí me explico? Ya, repito otra vez. Voy a dibujar, ¿ya? Ya. Aquí tengo las respuestas de las galgas, ¿no es cierto? Aquí está la una galga. Perdón, aquí están, en ese mismo gráfico voy a poner las dos galgas. La una galga voy a dibujar con rojo. Entonces, esa galga es la de rojo es la galga resistiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la galga resistiva? Mientras comienza a subir mi fuerza, ¿no es cierto? Mientras la fuerza aplicada comienza a subir para acá, la deformación comienza a subir también. Entonces, esto se ve así, como una línea así, ¿no es cierto? Tan. En cambio, la otra, la galga semiconductora, que la voy a poner con amarillo como el mejor equipo del Ecuador, ¿no es cierto? La galga semiconductora comienza a sufrir una deformación y la galga semiconductora aún no se activa. Llega a un punto determinado cuando de repente la galga se activó totalmente y comenzó a conducir, ¿ya? Y se queda ahí. Entonces, la una es proporcional, en cambio la otra es todo o nada, ¿sí? La una es proporcional, mientras que la semiconductora es, cuando llega a un punto, transmite todo y dice, sí, está deformado. O si, antes de llegar a ese punto dice, no, no hay deformación. ¿Sí? ¿Está entendido? Ya. Ahora, estas galgas semiconductoras se utilizan en acelerómetros. Y aquí el señor Nixon está por ahí. Sí. Ya, los acelerómetros, giroscopios, también las galgas y sensores blend de doblez. Son los sensores que se utilizan para los guantes. Los sensores Blend de doblez. Los que se doblan. También hay un flex. Ajá. Ya, verán, los sensores flex es toda una clasificación de sensores, los sensores flex. Entonces, si por ejemplo, a ustedes les dijeran, vamos a usar un sensor flex, ustedes tendrían que preguntar, ¿pero qué sensor flex? Porque hay muchísimos sensores flex. Entonces, por ejemplo, la galga es un sensor flex, la galga.
es un sensor flex. El blend, el sensor... Exactamente. Entonces, los sensores flex son aquellos que cambian sus propiedades cuando entran en contacto con el medio. Entonces, por ejemplo, la galga, cuando está adherida y comienza a haber una deformación, comienza a cambiar sus propiedades. Ese es un sensor flex. Entonces, por eso se dice que en guantes se utilizan sensores flex. Pero flex, como les decía, es toda una clasificación de sensores, ¿ya? Entonces hay muchos sensores flex. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bien. A ver, vamos a ver. Miren, aquí está una de las aplicaciones de las galgas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros voy a explicar uno por uno o les voy a pedir, a ver, señor Casanova, que no se le ha oído hoy. ¿Está por ahí, señor Casanova? No. A ver, Alexis, ¿está por ahí Alexis? ¿Qué? Explíqueme aquí, este de aquí, y qué haría la galga aquí, en este gráfico, primer gráfico. Acá está, ¿no? Explíquenos más bien para qué serviría la galga. Sí, explique la imagen. Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionaría? Ya, ya, listo. Exacto. Muy bien. Entonces, cuando yo coloco un peso en ese gancho de aquí abajo, ¿no es cierto? Lo que va a hacer el peso es estirar. Lo que va a hacer el peso es estirar este cuerpo de aquí. Entonces, al estirar el cuerpo de ahí, también hay una deformación. Entonces, esa deformación también se mide con la galga. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una balanza digital. ¿Por qué? Porque esta galga yo tranquilamente la puedo leer con con mi Arduino Uno, ¿no es cierto? La puedo leer con mi Arduino Uno esta galga y puedo decir, a ver, variaciones de voltaje, ¿no es cierto? Bueno, antes de esto tengo ¿cómo se llama? Un puente de Winston. Entonces tengo un puente de Winston, ¿no es cierto? Tengo el puente de Winston y el puente de Winston me da variaciones de voltaje. Entonces yo puedo decir, a ver, eh, 0.5 es 5 libras. 0.5 voltios es 5 libras, entonces yo voy sacando una relación, entonces a la final yo presento eso y digo, a ver, póngale ahí cuánto tiene de extracción de oro, ¿no es cierto? Digamos que Nixon se dedica a comprar y a vender oro y le vienen a vender oro y él, como es pilísimas, hizo su balanza digital con un Arduino Uno y puso ahí, a ver, póngale ahí, pack, el Arduino dice tiene 5 gramos, porque tiene 0.5 voltios. Digamos que 0.5 voltios es 5 gramos. Entonces, 5 gramos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Digitalizar un proceso que usualmente es manual. ¿Por medio de qué? De una galga. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí está entendido? Depende mucho si el peso logra deformar este cuerpo, ¿no? Fue un ejemplo de 5 gramos. Entonces, para que sea 5 gramos debería ser un cuerpo que sea sensible a ese peso, ¿no? Pero depende mucho del cuerpo, entonces fue un ejemplo nomás. Sí debería ser un poco más pesado para que le alcance a deformar, sí es cierto.
¿Ya? Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, sí se podría hacer un... De hecho, ustedes han visto las balanzas electrónicas donde uno separa y automáticamente le dice el peso. Lo que nosotros tenemos ahí son galgas a la final, pero galgas que no se pueden ver. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Podemos ocupar una galga, pero también hay otros tipos de sensores que podríamos ocupar, pero usualmente lo más fácil sería ocupar una galga. Lo más fácil sería ocupar una galga. Entonces, ustedes han visto esa balanza que tiene cuatro puntitos, tiene uno aquí, otro acá, usualmente es de vidrio, otro acá y otro acá. Si han visto esta balanza donde se pesan, usualmente se van a pesar y aquí tiene... Exactamente, entonces, eh, creo que sí, pero es para personas, ¿no? Ya, entonces viene la persona y se para encima, ¿no es cierto? Se para encima. Entonces, yo en estos puntos podría poner galgas, un arreglo de galgas, por ejemplo, una galga, otra galga y otra galga, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que podría poner? Podría poner un material, ¿no es cierto? Un material de este tipo, ¿no es cierto? Que cuando se pare, la presión ingrese directamente en el centro, ¿no? En el centro. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? La deformación de este material, ¿no es cierto? Entonces tengo cuatro galgas. Y después hago un arreglo matemático y saco el valor del peso, ¿no es cierto? Entonces ya hice mi balanza digital, ¿no? Entonces podría hacerlo así. ¿Sí está claro? Listo. Entonces vamos a continuar la siguiente figura. A ver, está por ahí Katy Cañar. Explíquenos este de aquí, las galgas, cómo actuarían las galgas en esos medidores de presión. Ya. Entonces, ¿dónde estaría la galga aquí? Ya. Sí está bien, pero lo de los tiempos no tiene mucho sentido aquí. En realidad los tiempos no, porque miren, nosotros vamos a colocar en este punto la galga, ¿no es cierto? Voy a poner aquí la galga, ¿no es cierto? Ahí voy a poner la galga. Entonces miren, exactamente. Y cuando la presión ingrese por aquí, ¿no es cierto? Cuando la presión ingrese por aquí, se va a deformar, tal cual como está en el gráfico, así. Se va a deformar. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar la galga? Me va a ayudar a medir la presión a la que está sometida esa tubería, ese sistema, ¿no es cierto? Me va a medir la presión. Entonces,
De igual manera, sí. No, verán, ya, espérenme un ratito. A ver, aquí vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a borrar esto, ¿ya? Entonces, miren, vamos a suponer que la presión entra por aquí, ¿no es cierto? Y la presión sale por acá. Y les voy a explicar de qué es este gráfico. Entonces, este gráfico, ¿no es cierto? Si la presión entrara por aquí, ¿no es cierto? Si la presión entrara por aquí y la presión saliera por acá, este medidor de presión de aquí se convierte en un medidor de presión de eh, de un compresor neumático. Y de hecho, ese compresor neumático que viene con membrana elástica es el compresor neumático para el suministro de oxígeno en los hospitales. ¿Ya? Entonces, eh, eso sucede, ¿no? Ahora, qué pasa si nosotros tenemos esta presión de acá? ¿No es cierto? Lo que realmente nosotros estamos midiendo aquí, o bueno, lo que realmente quiere decir este gráfico es que si la presión, esta presión entra y deforma, ¿no es cierto? Lo que me estaría diciendo es que esa presión de aquí es mayor en un porcentaje a esta presión de acá. Si no deforma, las dos presiones son iguales. Y si esta presión logra deformar en el otro sentido, entonces esta presión de la izquierda será mayor a la de la derecha. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Pero estos compresores de aire que tienen membrana solo se utilizan en... Verán, yo solo he visto estos compresores de aire, la aplicación de estos compresores de aire en los hospitales, porque estos compresores de aire con membrana trabajan con baja presión, no tienen la capacidad de generar altas presiones, solo bajas presiones, ¿ya? Solo bajas presiones. Entonces, estos compresores de aire los utilizan para suministrar aire donde no necesiten mucha presión, pero sí necesiten una presión constante. Es decir, por ejemplo, todo el tiempo necesitan, voy a poner un número, ¿no? Todo el tiempo necesitan 2 bares de presión. Entonces, todo el tiempo así constante para el suministro de, ¿cómo es? De oxígeno al cuerpo de una persona. Entonces, ahí utilizan estos compresores de, de neumáticos de membrana, ¿ya? Bien, ¿alguien quiere explicar? Bueno, vamos con este acá. ¿Alguien quiere explicar este gráfico de aquí? ¿No? ¿Nadie? Sí están ahí, pero... Ya. Para explicar... Ya, muy bien. No, no. ¿Qué- en la revisión, ¿qué hacen en la revisión? ¿Qué miden? ¿Qué? Ya, pero ¿qué?
A ver, una pregunta. ¿Quién está con computadora que me ayude? ¿Alexis está por ahí? ¿O quién está en computadora que me ayude? Nixon, Willinson, ¿puede añadirles a sus compañeros? Le puse como hospedador, ¿ya? Ya, ok. Bien, entonces sí están viendo, ¿no? A ver, primero vamos a definir qué es torque, ¿ya? Torque, torque es la fuerza aplicada, pero en la rotación de algún sistema, ¿ya? Entonces lo que decía el señor Solórzano es cierto, ¿no? Torque es fuerza aplicada por distancia, pero la distancia que tiene el radio de aplicación. Entonces, es la fuerza eh, cuando algo va a girar, ¿ya? Entonces, vamos a decirlo así, torque es la fuerza de rotación de un sistema. Entonces, todos los motores, ustedes van a escuchar que dicen cuál es el torque de ese motor o cuál es el par de ese motor. Par y torque es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el torque? ¿Cuál es el par de ese motor? Entonces, en realidad es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de torque, quiere decir que, miren, este motor, sí, vamos a decir, este motor, este eje de aquí del motor, vamos a suponer que este es un eje que está sujeto a un motor, ¿no es cierto? Este eje está girando o este motor está girando en los dos sentidos, antihorario y en sentido horario. Ahora, nosotros queremos medir el torque con el que el motor arranca, ¿no es cierto? O sea, la fuerza de arranque del motor, la fuerza con el que el motor rompe la inercia, ¿no es cierto? Queremos medir esa fuerza. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos una galga. Ahora, ¿por qué hay dos galgas? La una galga nos ayudará a medir en el un sentido, RG1 en el un sentido, en el sentido antihorario, y RG2 en el sentido horario, ¿ya? Por eso es que están los dos. Entonces, nosotros podríamos decir, pero a ver, si este es un eje No se metálico, le escucha bien claro en el teléfono. ahí, ahí me escuchan, ya. Entonces, les decía, a ver, pero ustedes me pueden decir, pero a ver, si es un eje metálico, ¿no es cierto? ¿Qué deformación va a tener cuando arranque un motor? Tal vez esto sea increíble o no sea tan creíble porque nosotros no hemos visto la deformación, pero todo material, por más de que sea metálico, hierro, ¿no es cierto? Sufre una deformación cuando cambia de estado. Entonces, no es perceptible a los ojos humanos, pero sufre pequeñas deformaciones cuando cambia de estado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos pequeñas variaciones de resistencia, quiere decir, aumentó el torque o el torque dio tanto, ¿no es cierto? Podemos sacar una relación de fuerza o de torque, que es la fuerza de rotación del motor, ¿no? ¿Ya? ¿Sí está claro? Bien, otra cosa más donde ¿a todos le pasa lo mismo o es su, creo que es su internet, señor Patricio. Patricio Rodríguez, Manuel Patricio. Pero bueno, con toda la clase está grabada, ¿no? El internet de SNT está malo de manera general, ¿no? Parece que está bastante saturado. Bien, vamos a ver rápidamente las otras aplicaciones, por ejemplo, galgas en medidores de vibración. Y es que cuando nosotros tenemos máquinas rotativas, vamos a tener vibración, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos aquí. Entonces, toda máquina rotativa, ya sea motores, ¿no es cierto? Podemos mutear, por favor. Gracias. Entonces, cuando nosotros tengamos máquinas rotativas, vamos a tener
vamos a tener vibraciones. Entonces, ¿qué hacemos con las galgas? Las galgas, como está aquí, tal cual como está establecido, nos va a permitir determinar los puntos máximos de vibración. Entonces, ¿cómo determinamos los puntos máximos de vibración? Miren, los motores tienen ejes, ¿no? Tienen, podemos llamarles polos también. Ustedes ya van a ver esto en máquinas eléctricas, pues, tienen polos, tienen, bueno, en realidad polos ya. Entonces, esos polos, eh, eh, lo que hace que el motor se mueva, que realmente son campos magnéticos, ¿no es cierto? Eso hace que el motor gire. Entonces, cuando el motor pasa por un determinado polo, cuando el motor pasa por un determinado polo, produce una vibración extra, una vibración más alta. Entonces, el motor nos sirve para determinar esos polos de vibración y que realmente se producen solo en máquinas rotativas, ¿no? Como motores. Y otra de las aplicaciones es cuando nosotros tenemos sistemas. En este caso, nosotros aquí podemos tener eh, podemos tener cierto tipo de sistema de, en movimiento, ¿no? Que tranquilamente podría ser un robot eh, cartesiano, ¿no es cierto? Miren que aquí se está moviendo en este sentido, en este sentido. Entonces las galgas nos van a ayudar a determinar cuál es cuál es la relación de cambio de velocidad, es decir, cuán rápido cambia la velocidad, y eso es cambio de aceleración. Las galgas se utilizan mucho en acelerómetros. Las galgas se utilizan mucho en acelerómetros, que son sensores un poco más elaborados. Los acelerómetros son sensores que tienen em, em, ustedes consultaron los sensores por deflexión, ¿no? Lo contrario a deflexión es comparación, y son sensores que de alguna manera, cuando, cuando ven que hay un cambio de estado, ¿no es cierto? Modifican sus estados para llegar al mismo estado, es decir, para que la comparación sea cero. Estos sensores por comparación llevan mucha electrónica y son sensores que ya tienen un poco más de tecnología, un poco más complejos. Entonces, estas galgas en los acelerómetros, usados en los acelerómetros como están puestos aquí, tienen un poco más de electrónica, pero sin embargo, ustedes pueden poner que las galgas se utiliza en acelerómetros. El acelerómetro es el sensor que me indica la velocidad de cambio de la velocidad, el cambio de velocidad de un cuerpo, ¿ya? Ese es el acelerómetro. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, en cambio de velocidad de un cuerpo en movimiento, o sea, Sí. De un carro o de un eje puede ser también, ¿no? En este caso, como tenemos aquí, tenemos el eje de algún tipo de robot, por ejemplo, puede ser, o de algún tipo de sistema. ¿Ya? Bien, ¿qué horas son? 6:20, listo. Señores, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo más que quieran acotar? Disculpe, estos tipos de sensores se pueden usar en los... Sí, sí. Estos sensores se miden cuando se lanza un golpe y se mide la fuerza, sí. Estos sensores son sensores que se pueden utilizar en estos tipos de sistema. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ujú.